7 años y apenas un puñado de palabras en castellano cuando aquello sucedió. Se llamaba Cayán, aunque en la misión de Janos lo apuntaron como Cayetano, porque el padre que llevaba las listas no sabía escribir la K. Los del pueblo lo conocían como el muchacho apache de los ojos pardos. Y él se presentaba según con quién: soy Cayán a los suyos, Cayetano a quien pedía papeles, muchacho a los que traían rifles y apuro. Su caballo, un alazán con una media bota blanca en la pata izquierda, respondía por lumbre, no por color ni por chifladura, sino porque en las madrugadas de helada la respiración del animal salía como un puñado de brasas encendidas. Aquel amanecer de 1914, el norte de Chihuahua olía a piñón y pólvora. La Sierra Madre dibujaba un lomo azul y el aire partía la piel si uno resoplaba contra el viento. Cayán bajaba hacia el arroyo de Santa Clara con 2 odres de agua y una talega de piel para intercambiar por sal en la tienda de un mestizo que lo trataba con decencia. Don Hilario, herrero y trompetista de domingos. Su abuelo, Goyá, cicatriz en la frente y paciencia para enseñar, le había dicho siempre que no bajara solo cuando hubiera ruido de guerra. Pero también le había dicho otra cosa: el agua necesita piernas valientes, y esa mañana era su turno de darle piernas al agua. Los oyó antes de verlos. Primero el resto de un trote acelerado, luego una ráfaga de voces cortas, mandos que no se gritan, sino que se sujetan con los dientes. El retumbo de cascos creció detrás de los mezquites como si el monte apretara los puños. Y de pronto, en la vuelta pedregosa del arroyo, apareció un grupo de jinetes con sombreros anchos, tiras de parque cruzándoles el pecho, caras ajadas por polvo y dormir poco. Al frente venía un hombre de bigote espeso y mirada de cuchillo envainado. No hacía falta que Cayán supiera leer para reconocerlo. En todas las cantinas el mismo retrato colgaba detrás del mostrador, con un nombre que se volvía canto y maldición: Pancho Villa. El caballo del caudillo resoplaba mal. El flanco temblaba con ese rictus que los arrieros conocen. La bestia había sido forzada y estaba pidiendo cambio. Atrás, 2 hombres caían desde sus monturas al compás del disparo lejano, no tan lejano, de una descarga. Los perseguían federales o carrancistas, daba igual para fines prácticos. Villa clavó los ojos en Cayán como se clava un cuchillo en una tabla. «Muchacho», dijo, sin alzar la voz, «ese alazán tuyo, ¿qué tan bueno es?» Cayán no respondió con palabras. Bajó la pierna, soltó la correa del bocado de lumbre y lo adelantó. El alazán entendió de inmediato la urgencia, orejas hacia adelante, cuello ofrecido. Villa miró un segundo a los costados, tasó la cuesta, la cañada, la espuma en la comisura del labio del animal. Hubo un silencio breve, de cuchillo apoyado en filo. Luego el caudillo desmontó sin pose, con un gesto práctico de quien cambia de silla en el mismo gallo de pelea. «¿Cómo te llamas?» «Cayán», atinó el joven, tenso, pero con la serenidad de quien ya había puesto el corazón donde debía estar, en el cuerpo de su caballo. «Yo soy Doroteo cuando me conviene, y Pancho para el resto», respondió el hombre con una media sonrisa. «Te lo devuelvo cuando alcance resuello. Si no lo alcanzo, te debo un caballo. Si sobrevivimos, te debo algo mejor». Cayán asintió con una seriedad antigua. Acarició la frente del hombre. Le dijo en su lengua, bajito: «No te asustes, hermano. Este hombre sabe correr delante del fuego». Villa saltó a la silla, probó la boca, y el alazán respondió como si le hubieran quitado un peso. En la misma maniobra el caudillo soltó un silbido y el resto cambió su formación. Un teniente joven, ojos negros, se acercó a Cayán. «Métete al monte, indio», le soltó con el miedo hecho autoridad. «No estorbes». Villa no lo oyó o fingió no oírlo. Le dijo 2 palabras al muchacho, 2 que nadie supo, y espoleó. Lumbre se lanzó cuesta arriba con una elegancia que solo se aprende en laderas largas.
La polvareda de la División del Norte se tragó el claro y Callán se quedó con el olor de su caballo y el retumbar de la madera de las sillas como recuerdo inmediato. La persecución siguió su curso como la tormenta que uno ve desde lejos. Truena, aunque no te esté cayendo encima. Callán no regresó a la ranchería. Subió por un sendero que solo él y los suyos usaban cuando había que acortar por la cañada de los ojos azules, un pliegue de la sierra con 2 manantiales escondidos bajo sauces y una planicie suficiente para 100 reses y 20 casas de techo de carrizo. Allí habían enterrado a su abuela y allí escondían a las mujeres y a los niños cuando el mundo enloquecía. Desde un recodo vio pasar a los federales como una culebra despistada. Vio a 2 de ellos tomar el camino malo, el que no tiene salida sino un barranco, y pensó que no era cosa suya recordarles que la sierra tiene memoria. Esperó. Cuando el sol cambió de ángulo, bajó como un venado, sin dejar más huella que la que el viento se lleva. Al anochecer, una figura volvió por el arroyo. Era el teniente de ojos negros, menos altivo, más humano. Traía alumbre con espuma seca y un trote aún vivo. Detrás, Villa a pie, con la silla al hombro, riéndose como el que se salva por un pelo. «Bien amarrado viene tu caballo, muchacho», dijo. «Si no fuera por él, mañana estaríamos comiendo tierra». Le pasó la rienda. Lo prometido. Callán recibió la correa y pasó la mano por el cuello del animal. Lumbre sopló como si de veras hubiera regresado de un fuego. El muchacho levantó la vista y se atrevió. «No quiero otro caballo», dijo despacio. «Quiero que nadie toque la cañada de los ojos azules. El agua, que sea para los míos. Que nadie venga con papeles a decir que es de otro». El silencio que siguió fue diferente al de la mañana. Era el de una negociación sin mesa, la clase de trato que define si la gente será gente o bulto. El teniente frunció el ceño. Iba a replicar algo sobre terrenos nacionales cuando Villa levantó una mano. «¿Cómo dijiste que te llamas?», preguntó el caudillo, serio. «Callán. Callán, yo no reparto coronas, pero reparto caminos. Si me enseñas la vereda que te permite cruzar esa sierra sin que te vean, la que tus pies conocen, desde hoy la cañada de los ojos azules es asunto mío. Mientras yo mande en Chihuahua, nadie entra ahí a sacarles el agua ni a registrar papeles. Lo pongo por escrito y con sello, y si algún burócrata se hace el sordo, que me busque. Yo le haré oídos». El teniente arrugó la boca. Villa, en cambio, estaba viendo otra cosa. Huellas frescas en un suelo que para otros era pura piedra. Un camino secreto que pocos sabían y que podía valer una batalla ganada o una derrota ahorrada. El trato, como casi todos los tratos útiles, mezclaba afectos y logística. «Te llevo al campamento», añadió. «Me enseñas el paso cuando sea de noche. Y de regreso escribimos ese papel». ¿Trato? Callán dudó lo justo para saber que no estaba vendiendo a los suyos. Luego asintió. La marcha al campamento fue un aprendizaje. La hoguera olía a frijol resobado y a tabaco barato. Las soldaderas reían entre fogonazos de sartenes y las sombras de los fusiles se alargaban contra las tiendas. Un coronel de barba color hoja seca lo miró como se mira un enigma. Una mujer, Dolores, que curaba con manos firmes, le puso un jarro de café en las manos sin decir palabra. El teniente de ojos negros, que se llamaba Severo Alvírez, hizo un esfuerzo visible por no volver a llamarle indio. En vez de eso, preguntó, «¿Qué significa tu nombre?» «Lluvia que camina», contestó Callán, con la serenidad de quien sabe el peso de sus sílabas. «Pues a ver si hoy camina para nuestro lado», bromeó Severo, y la tensión se aflojó como cuerda vieja. Cuando la luna subió lo suficiente, Callán adelantó a Villa por una lengua de piedra que parecía no ir a ninguna parte. De pronto, el sendero se abría detrás de una pared de magueyes, serpenteaba por un filo y desembocaba en un paso desde el que se veía el valle entero como en una caja.
Ningún ejército que no tuviera pies apaches lo atravesaría sin dejar su pellejo. Villa apretó los labios. «Vale más que 3 mapas», dijo. «Esto es un atajo y un refugio». Regresaron al campamento con la misma discreción. El caudillo pidió papel, tinta, sello. Sobre la mesa de campaña redactó, con letra más esforzada que fina, un documento que más tarde Callán aprendería a leer a fuerza de golpearlo con los ojos. Salvoconducto. Por medio del presente se reconoce a la ranchería de la Cañada de los Ojos Azules, en la Sierra de Santa Clara, como lugar protegido por esta división. Ninguna tropa, autoridad civil ni particular, deberá entrometerse en su agua ni en su pasto, ni molestar a sus habitantes, que quedarán exentos de levas, bajo mi palabra. Francisco Villa, jefe de la División del Norte. Severo chasqueó la lengua, mitad admirado, mitad preocupado. Los papeles no detienen todas las botas. Villa le clavó la mirada. «Esto es un reino severo», dijo, «no de corona de respeto. ¿Qué es un reino sino más que tener agua donde nadie te la roba y suelo donde nadie te patea?» Luego se volvió a Callán. «Guarda este papel como guardas a tu caballo. Enséñalo solo cuando haga falta. Y si alguien lo rompe, me buscas. Mientras yo viva, ese valle es tuyo y de los tuyos». Dolores, la curandera, asentía con los brazos cruzados. Ella entendía de reinos que no tienen frontera dibujada, los de las cocinas donde nadie humilla, los de los catres donde a nadie se le niega un jarro de agua caliente. Severo, por su parte, pidió quedarse con una copia, no por desconfianza, sino porque conocía a los hombres con sellos fresco y memoria corta. Esa noche, Callán no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque de pronto el mundo, que hasta entonces había sido una serie de veredas y nombres de plantas, se había ensanchado con un puñado de palabras que cambiaban cosas. Protegido, exento, bajo mi palabra. Se sentó junto al lumbre, le acarició el cuello y le habló al oído. «Nos dieron un reino, hermano», susurró. «Ahora hay que aprender a gobernarlo». En la madrugada, cuando los gallos de nadie cantaron en los corrales de todos, Villa montó y partió con los suyos hacia el oeste. Severo se quedó rezagado un instante junto a Callán. «No todos van a entender esto», advirtió. «Ni todos los nuestros, ni todos los tuyos. Pero si tú entiendes, ya empezamos ganando». Callán asintió. Guardó el salvoconducto dentro de una bolsa de cuero que colgó del cuello, por debajo de la camisa. Sus manos, morenas, anchas, callosas, temblaron lo mínimo imprescindible. Un reino entero cabía en 4 renglones de tinta y en 2 manantiales ocultos. Y sin embargo, aún faltaba lo más difícil: convertir esa promesa, hecha al calor de una fogata, en pan, en sal, en vida diaria. Lo que vino después, la manera en que el papel resistió el polvo y el desprecio, la forma en que el valle aprendió a defenderse sin disparar, el momento exacto en que Callán entendió que reino era una palabra grande para una cosa humilde. Lo contaré ahora, porque una historia no termina donde se firman los papeles, sino donde los días los vuelven verdad. El primer acto de gobierno de Callán fue un gesto casi invisible: trazar, con piedras redondas del arroyo, un borde bajo alrededor de los 2 ojos de agua. No era una barda, no pretendía detener a nadie, era una señal: aquí empieza lo que cuidamos. Su gente, 15 familias, entre abuelos con cicatrices viejas y niños con costras nuevas, entendió sin discursos. La abuela T, que había parido 7 criaturas y se había quedado con 3 porque la sierra cobra tributo, se sentó cada mañana junto al manantial más pequeño con una jícara y nadie bebió antes de que ella probara el agua. No por solemnidad, por costumbre. Las mujeres, primeras guardianas. El salvoconducto fue convocado por primera vez una semana después. 2 hombres armados, con la cinta tricolor deshilachada en el sombrero y la palabra comisión en la boca, palabra grande como rodeo,
Llegaron a caballo y pidieron ver al jefe. Callán salió con camisa limpia y el documento enrollado en el cinturón. Los forasteros le dijeron que necesitaban 20 reses para la causa. Él les dio primero agua, luego tortillas y finalmente el papel con el sello fresco. Lo leyeron moviendo los labios, como quien mastica sílabas. Se rieron, no con burla, con nervio. «¿Y si la causa soy yo?», probó uno. «Si la causa tiene sed, aquí hay agua», respondió Callán. «Si la causa tiene hambre, aquí hay frijol. Si la causa quiere reses, que traiga papel como este, con nombre y apellido. Si no, que no nos confunda con tienda». Dolores, que había decidido quedarse un tiempo en la cañada para arrancar del cuerpo de los chiquillos el mal sabor del miedo, observaba desde la sombra. Los hombres olieron que aquello no era capricho individual, sino acuerdo compartido. Tomaron agua y siguieron camino con el bueno pues, de los que prefieren no pelear donde no hay provecho. El papel había servido por primera vez, pero no sería siempre así. En 1915, la sequía fue una uña que arañó la tierra hasta sacar sangre. Las nubes pasaban como mulas ariscas que no quieren entrar al corral. Callán aprendió que un reino se mide en cubos de barro llenos y en cubetas de paciencia. Con Severo, que cada tanto regresaba con una patrulla para repostar agua y noticias, clavó en la parte norte del valle un par de atajos de madera que conducían a canales estrechos. El agua aprendía pronto dónde se la necesitaba. Un herrero, don Hilario, llegó con su yunque a la cañada y enseñó a 2 muchachos a herrar sin lastimar. Un maestro rural, que se hacía llamar Don Roque, aunque su nombre era distinto, se ofreció a enseñar letras a los niños si no hay bronca con los papás. La abuela Tí se rió. «Letras sirven para leer si el papel nos quiere», dijo. «Enseña, pero primero que aprendan a escuchar». Fue María del Rosario, maestra de manos pequeñas, de Coahuila, tan buena con el pizarrón como con la aguja, quien convirtió el salvoconducto en un libro de texto. Lo copió, lo tradujo en voz baja a palabras más sencillas y lo pegó en la pared de la choza común. «Repiten conmigo», decía. «Protegido, exento». «¿Qué quiere decir?» «Que nadie te quita el agua», contestaba un niño. «Que nadie te lleva al ejército a punta de fusil», aventaba otro. «Que alguien dijo que sí», resumía una niña con los ojos redondos. María les enseñó también a firmar. A Callán le tomó 3 lunas aprender a escribir su nombre sin que la mano se le pusiera dura. Cuando por fin trazó las letras con una decencia suficiente, sonrió sin hacerse grande. El mundo, de pronto, tenía dónde agarrarse si alguien le pedía cuentas. El segundo acto de gobierno del reino fue menos romántico: imponer un orden para los caballos. Quien llevaba ganado ajeno a beber, esperaba. Quien llegaba tarde, se formaba. Quien dejaba basura, la recogía. No porque alguien los vigilara, sino porque había que sobrevivir bajando el volumen del orgullo. La gente del valle, apache, mestiza, rarámuri que bajaba por estaciones, entendió que un reino de agua se rige como una cocina, con regla y ternura. En 1916, la expedición punitiva del general Pershing cruzó la frontera tras Villa. Los cascos de caballería norteamericana pisaron más al norte y al oeste, pero algunas patrullas olisquearon la sierra de Santa Clara. Callán vio por primera vez uniformes color caqui con botas altas y extraños aparatos en las sillas. Uno de esos grupos se asomó a la cañada. El sargento, rubio, ojos cansados, levantó la mano en gesto de paz. Callán salió con el papel, la camisa limpia y la palabra lenta. María del Rosario se colocó un paso detrás. Severo no estaba, pero don Hilario sí, con su yunque como argumento. El sargento no sabía leer español, pero sabía leer cuerpos. Vio niños pegados a las faldas, vio jarros de barro, vio un círculo de piedras alrededor del agua. Bajó la vista,
ante la mirada de la abuela T, como quien se quita el sombrero sin tenerlo. Señaló el papel, señaló el sello, tocó su pecho con los dedos, dijo, «No trouble», y se marchó. Fue la única vez que los extranjeros se asomaron. No porque un sello los espantara, sino porque la escena no les ofrecía enemigo. Vinieron años más duros. La división del norte empezó a perder tramos del mapa y la lógica de la guerra puso otras palabras en boca de las gentes. Carranza, Obregón, Parral. Un rumor llegó como bocanada agria en 1920. Pancho Villa se retiraba. Otro, en 1923, dejó una piedra fría en el estómago de la Cañada. Lo habían acribillado. Cayán escuchó la noticia sentado en la sombra de un mezquite, con lumbre, ya canoso, levantando la cabeza como si entendiera. Se levantó sin hacer aspavientos, tomó una bolsa con maíz y sal y caminó durante 3 días hasta Parral. No fue al entierro porque no tenía ropa ni quería aglomeraciones. Se paró a un costado del camino donde la gente dejaba flores y maldiciones. Sacó de su bolsa una trenza de crines, una de lumbre cortada el día que lo herraron por última vez, la ató a una cruz de madera improvisada y dijo en su lengua una oración que su abuelo le enseñó cuando alguien importante se iba. «Gracias por abrir camino, gracias por no empujar». Luego volvió a la Cañada con una certeza. El papel de Villa empezaba a valer menos, porque el mundo, sin el hombre que lo firmó, suele olvidar. El tercer acto de gobierno fue, entonces, convertir la promesa en ley de tierra, no escribir constituciones, sino conseguir, con los nuevos términos, que ese reino se llamara ejido. María del Rosario, que ya había sido esposa y viuda 2 veces sin cambiar de sonrisa, le ayudó a preparar un viaje a la capital del estado. Le enseñó a decir dotación y título. Severo, que sobrevivía moviéndose entre jefes y ocasos, le consiguió una carta de recomendación de un general de apellido que a nadie le importaba si se trataba de la Cañada. En Chihuahua, la ciudad olía a cal y a sudor de mula. Cayán entró a una oficina con un portón alto. Un burócrata con mangas engomadas lo miró con condescendencia. Cayán sacó el salvoconducto y lo puso sobre la mesa con las manos limpias. El hombre leyó, sonrió como quien mira un sombrero viejo, una mezcla de respeto y de ganas de guardarlo en el cajón de los recuerdos, y preguntó, «¿Y ahora? Ahora le pedimos otro papel que sirva con usted cuando el otro ya no sirva», respondió Cayán, con voz que no pedía permiso tanto como proponía un pacto. No fue sencillo ni rápido. Fueron meses de idas y vueltas, de explicarle a cada secretario que la Cañada de los ojos azules no era una metáfora, sino un geográfico, de traer testigos, don Hilario, que juró sobre su yunque, María del Rosario, que juró sobre su pizarrón, la abuela T, que juró sobre su jícara. Hubo que convencer a un cacique local, don Porfirio Quintana, que pretendía arrendar el valle, de que allí no había mejoras que él pudiera comprar, solo vidas que no estaba en venta. Hubo también que invitar a 2 ingenieros a que caminaran la Cañada. Volvieron con los zapatos sucios y la mirada limpia. En 1925, un acta de dotación de ejido llegó con sello de la nueva autoridad. No decía reino, decía uso común de tierras y aguas. No decía exentos de leva, decía pobladores con derecho a permanecer. No tenía firma de Villa, tenía rúbricas más aburridas. A Cayán no le importó la música de las mayúsculas. Entendió que la promesa, a fuerza de días, se había vuelto una piedra más en el borde de los ojos de agua. Lumbre murió en 1927 bajo la sombra de un sauce. Lo enterraron con el cuero bien cepillado y un trozo de sal en la boca. No por superstición, por cariño. Cayán no cambió de caballo en semanas. Caminó. Cada paso le recordaba que su primer acto de autoridad fue desprenderse, no retener. 3 inviernos después, se casó con María del Rosario en una fiesta que tuvo 2 mesas,
una con frijoles y carne seca, otra con pizarrón, donde los niños escribían gracias con tiza. Ella puso un hiato a su nombre, María, para hacerlo sonar a dos aguas. Llegaron menonitas con sus sombreros de ala ancha y carretas de madera. En 1922 ya se asentaban en el noroeste, y algunos bajaron a comerciar. Trajeron semillas de avena, compraron maíz, intercambiaron pan sin levadura por miel. Cayán aprendió de ellos a medir el tiempo no por los partes de guerra, sino por las lluvias. Aprendió también a hablar sin levantar la voz. Los niños del valle crecieron con palabras mezcladas: indio, mestizo, hermano, vecino, comercio, ejido. Un día, María del Rosario escribió en la entrada de la cañada, con cal, una frase que se volvió lema: aquí manda el agua. Vinieron, como en toda historia, momentos de peligro. Un grupo de hombres, borrachos de poder, intentó cobrar por dejar pasar el ganado. Un juez del distrito quiso revisar la dotación y sugerir un cambio de linderos. Un vendedor de ilusiones prometió que poniendo un molino se harían ricos en 3 temporadas. En cada caso, el Consejo de la Cañada, una reunión bajo el sauce mayor, con jícara pasando de mano en mano, pesó más que las gorretas de los recién llegados. La maña apacigua donde la ley no alcanza. La vergüenza compartida evita vergüenzas públicas. Hubo también velorios, como en toda vida decente. La abuela T se fue en 1930 con la jícara en el regazo. María del Rosario lloró en silencio y luego, firme, ocupó su lugar junto al manantial. No porque sustituir sea fácil, sino porque el agua no espera. Severo, que había visto demasiado, murió de una fiebre que no supo nombrar en 1933, y la gente del valle clavó un hierro caliente en el tronco de un mezquite, con su nombre. Eso era lo que tenían por cruz. Don Hilario envejeció como envejecen los yunques, por golpes, pero siguió errando hasta el final, con humor seco y bronca selectiva. Un día, muchos años después, un joven periodista, esos que llegan a los pueblos con un cuaderno y prisa, le preguntó a Cayán qué quería decir eso de que Pancho Villa le dio un reino. El hombre, que ya peinaba canas y nunca dejó de caminar con paso de cazador, se quedó un momento callado. Luego apuntó con el mentón a los ojos de agua, a los surcos, a las piedras redondas, a los niños con tiza, a la cal en el letrero. Mire, dijo sin grandilocuencia, un reino no es un título. Es un lugar donde a tus hijos no los arrancan, donde el agua sabe tu nombre y los papeles no te lo quitan. Lo que el general me dio fue una promesa que me obligó a volverla suelo. Un caballo por un papel por un valle por una manera de vivir. Eso es todo. Hizo una pausa. Y no es poco. El periodista quiso un remate bonito. Preguntó si extrañaba a Lumbre, si había vuelto a ver a Villa en sueños, si tenía arrepentimientos. Cayán lo miró con la paciencia que se usa con quien aún no ha aprendido a dejar preguntas en el plato. Extraño como todos, sueño como todos. Me arrepiento de menos de lo que hice que de lo que no hice. Pero si quiere llevarse algo que sirva, escriba esto. Un muchacho da su caballo y cree que da lo único que tiene. Luego descubre que dar lo único que tiene abre la mano del otro. Y a veces, si el otro es hombre de palabra, esa mano trae agua. La tarde cayó despacio sobre la cañada de los ojos azules. Una brisa suave movió la superficie del manantial como si alguien pasara los dedos por encima. María del Rosario, sentada en su banco de siempre, cosía una tela con puntadas que parecían pequeñas olas. Los niños jugaban a los ejidos y los reinos, ponían piedras, trazaban líneas, discutían y luego se reían. Un caballo nuevo, hijo de otro que fue hijo de Lumbre, resopló, y su aliento salió como brasas de invierno. La historia, contada así, no tiene sorpresa final ni giro de novela complicada. Tiene, sí,
Una lección que a cierta edad se vuelve la única que importa. Hay reinos que no caben en el mapa ni en los libros de historia. Caben en un valle, en un papel con sello, en una escuela de techo bajo, en la jícara que pasa de mano en mano. Y empiezan, como empiezan las cosas que valen, cuando alguien entrega lo que más quiere para que el agua, por fin, tenga dónde quedarse.